Esto no empezó con cadáveres en las calles. Empezó con alguien que terminó de comer y siguió teniendo hambre. No lo suficiente como para alarmarse, solo lo suficiente como para ignorarlo. Al día siguiente, volvió a pasar. Y al siguiente, también. Hasta que el cuerpo empezó a notar algo que nadie estaba diciendo en voz alta. Porque el problema no era que no hubiera comida, la comida seguía ahí, en los campos y en los almacenes, pero no en las mesas. Y cuando esa diferencia dejó de ser pequeña, ya no era una señal. Era un punto de no retorno. Imagina que eres un granjero. Has trabajado la tierra durante meses. Viste crecer el grano, lo cosechaste con tus propias manos. Sabes que está ahí. Pero cuando te sientas a la mesa, no está. Comes y aún así, el hambre no se va. No es un vacío repentino, es algo más lento, más insistente. Como si el cuerpo empezara a consumir lo poco que le queda. Al día siguiente, vuelve. Y al siguiente, también. Pero ya no es igual. Te despiertas con una sensación pesada, el estómago contraído, una incomodidad constante que no desaparece ni al comer. Intentas trabajar, pero te cansas antes de empezar. Las manos ya no responden igual. El cuerpo, tampoco. Y hay momentos en los que todo se reduce a una sola idea. Comer. No por deseo, sino por necesidad. Una necesidad que no se satisface. Reduces porciones, guardas lo poco que tienes y te convences de que es temporal. Pero el cuerpo no entiende de explicaciones, empieza a debilitarse más rápido de lo que esperabas. Te cuesta mantenerte en pie, te detienes más seguido, no porque quieras, sino porque lo necesitas. Y llega un momento en el que ya no se trata de hambre. Se trata de cuánto más puedes sostenerte así. Porque el cuerpo empieza a fallar en cosas simples. En cosas que antes no pensabas. Aparece una sensación distinta. Más silenciosa, más difícil de ignorar. Como si por primera vez, el problema ya no fuera como aguantar un día más, sino como seguir viviendo así, si es que eso todavía era posible. ¿Cómo puede desaparecer la comida, en un lugar donde sigue existiendo? Lo que estás a punto de ver, no es solo una crisis. Es el momento en que un sistema, empieza a fallar de una forma que nadie dentro puede entender, hasta que ya es demasiado tarde. Entre 1932 y 1933, millones de personas murieron de hambre en la Unión Soviética. No por una sequía, ni por una guerra. Sino dentro de un sistema que nunca se detuvo, mientras las personas, poco a poco, dejaban de poder seguirle el ritmo. Mesas que seguían siendo las mismas, pero con menos comida cada día. Esta no es solo la historia de una hambruna, es la historia de cómo un sistema puede empujar a millones de personas al límite, sin necesidad de disparar una sola bala. No parecía una crisis, al menos no al principio. No había imágenes claras, ni un momento exacto en que todo se rompiera. Solo pequeñas señales, cosas que dejaban de estar, sin explicación. En una aldea de la Ucrania soviética, a inicios de los años 30, una familia se sienta a la mesa. El gesto es el mismo de siempre, pero algo no encaja. El pan no alcanza. La sopa es más aguada. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo notan. Porque no es solo hambre, todavía no. Es incertidumbre. Al principio, parecía algo temporal. Una mala cosecha, decisiones administrativas, ajustes que venían desde lejos, desde oficinas que ellos nunca verían. Nada que no se pudiera soportar, al menos eso creían. Pero hay un detalle que, con el tiempo, empieza a incomodar. El grano seguía existiendo. No había desaparecido por completo. No era una tierra estéril, ni un desastre natural evidente. Entonces, ¿por qué empezaba a faltar en las casas? Esa pregunta no se formulaba así en ese momento. Porque cuando estás dentro de una situación así, no analizas. Te adaptas. Reduces porciones, guardas lo poco que tienes y terminas confiando en que alguien, que en algún lugar, sabe lo que está haciendo. Es más fácil pensar eso, que aceptar lo contrario. Pero poco a poco, la sensación cambia. Ya no es solo escasez, empieza a sentirse como algo más, algo que no termina de explicarse.
como si las reglas estuvieran cambiando sin que nadie las hubiera anunciado. Y aquí es donde empieza a sentirse que algo no está bien, sin poder explicarlo del todo. Durante mucho tiempo, se explicó lo ocurrido en el Holodomor como una combinación de políticas fallidas, decisiones económicas extremas y condiciones difíciles. Y en parte, eso es cierto. Pero cuando se mira desde dentro, desde quienes lo vivieron, la experiencia no encaja del todo con esa explicación. Desde fuera, puede parecer una estrategia, pero desde dentro, se sentía como otra cosa. Como si algo estuviera siendo retirado, no solo por error, sino con una lógica que ellos no podían ver. No todos entendían lo que estaba pasando. No todos sabían por qué ocurría. Pero muchos empezaban a sentir que no era simplemente mala suerte. Era como intentar resolver un problema sin saber realmente cuál era. Y cuando eso ocurre, las decisiones cambian. Algunos obedecen, otros dudan, algunos intentan esconder lo poco que tienen, aunque eso implique un riesgo. Porque hay momentos en que seguir las reglas deja de sentirse seguro, pero romperlas tampoco lo es. Y en medio de todo eso, hay una figura lejana que empieza a tomar forma. No como una presencia directa, sino como algo que se siente en las consecuencias. El poder central. Las decisiones que venían desde arriba, desde el liderazgo de Joseph Stalin, empezaban a sentirse, no como órdenes claras, sino como consecuencias difusas. Nadie en esa mesa había hablado con él. Nadie entendía completamente sus planes. Pero sus decisiones estaban ahí. En el plato vacío, en el silencio incómodo. En la sensación de que algo no estaba funcionando como debía. Quizás el problema no era solo lo que estaba pasando, sino cómo se estaba interpretando. Porque si quienes vivían esto no tenían toda la información, ¿cómo podían saber si lo que hacían era lo correcto? ¿En qué momento una decisión cotidiana, como guardar comida, podía convertirse en un acto peligroso? Y más inquietante aún, si todo esto estaba ocurriendo sin una explicación clara. ¿Cuántas personas estaban tomando decisiones que parecían lógicas, pero que en realidad las estaban acercando al punto de no retorno? Porque si esto no era solo una crisis, entonces, ¿qué era realmente lo que estaba comenzando? Al principio, parecía que todo seguía igual, pero ya no lo era. Las mismas calles, las mismas casas, incluso las mismas rutinas. Y aún así, algo se había desplazado, como si las reglas hubieran cambiado sin previo aviso, y todos estuvieran tratando de entenderlas sobre la marcha. En otra aldea, no muy lejos, un campesino revisa su granero. No está vacío, pero tampoco está seguro. Sabe que parte de ese grano no le pertenece del todo, aunque haya salido de su propia tierra. Y esa duda, que antes no existía, empieza a pesar más que el hambre. Porque ya no se trata solo de producir, sino de entregar. La política de colectivización avanzaba como una idea clara desde arriba: reorganizar el campo, centralizar la producción, asegurar el abastecimiento. En teoría, tenía sentido, era como intentar ordenar algo que siempre había sido caótico. Pero en la práctica, algo no encajaba. Las cuotas llegaban con cifras que no parecían considerar la realidad. No importaba si la cosecha había sido buena o mala, la exigencia era la misma. Y cuando eso ocurre, el margen de decisión desaparece. Entregar significaba quedarse sin reservas. No entregar empezaba a sentirse como un riesgo mayor. Y ahí es donde decidir deja de sentirse como una elección. Durante mucho tiempo, esto se explicó como una medida económica necesaria, dura, pero necesaria. Sin embargo, desde dentro, no se vivía como una estrategia, sino como una presión constante, silenciosa, que no dejaba espacio para equivocarse. Pero hay un detalle que cambia cómo se entiende todo esto. No todos recibían la misma información. Algunos funcionarios creían estar cumpliendo una tarea importante, asegurando el futuro del sistema. Otros simplemente obedecían, porque cuestionar no era una opción real. Y los campesinos intentaban descifrar qué era lo que se esperaba de ellos, sin tener acceso completo a las razones. Era como jugar una partida, donde cada uno conocía reglas distintas. Y cuando eso ocurre, las decisiones dejan de ser racionales en conjunto, aunque lo sean individualmente. Un campesino podía pensar:
si guardo un poco más, mi familia estará segura. Pero si todos hacían lo mismo, el sistema lo interpretaba como resistencia. Y la respuesta no era diálogo. Era intensificación. Las requisas aumentaban, las inspecciones se volvían más frecuentes. Y lo que antes era una decisión privada, empezaba a convertirse en un asunto público. Aquí es donde la historia empieza a incomodar. Porque desde fuera, podría parecer que había opciones. Pero desde dentro, cada opción tenía un costo. Entregar todo y arriesgarse a no sobrevivir. O esconder algo y arriesgarse a ser castigado. No había una buena elección, solo decisiones que postergaban lo inevitable. Y en medio de ese escenario, algo más empezó a cambiar. La confianza. Vecinos que antes compartían, ahora dudaban. No necesariamente por maldad, sino por miedo. Porque cuando las consecuencias no están claras, cualquiera puede convertirse en un riesgo. Y eso transforma la forma en que una comunidad funciona. Lo colectivo deja de ser apoyo y empieza a sentirse como exposición. ¿En qué momento una política pensada para organizar empieza a desorganizar todo lo que toca? Porque en teoría, el sistema buscaba control, estabilidad, previsibilidad. Pero en la práctica, estaba generando lo contrario. Decisiones ocultas, información fragmentada y personas actuando sin saber realmente qué era lo correcto. Y con esto en mente, lo que parecía una crisis de alimentos empieza a verse distinto. Quizás no era solo escasez. Quizás era una cadena de decisiones, donde cada nivel entendía algo distinto y actuaba en consecuencia. Y si eso es así, entonces el problema no estaba en un solo punto. Estaba en cómo todo se estaba conectando, o más bien, desconectando. Porque cuando nadie tiene la imagen completa, ¿quién se da cuenta de que el sistema ya no está funcionando? Y más importante aún, si cada decisión, por pequeña que parezca, empuja un poco más en la misma dirección, ¿en qué momento se vuelve imposible detenerlo? Al principio, esconder comida parecía una precaución lógica, casi instintiva. No era rebeldía, era protección. Pero en algún punto, sin que nadie lo anunciara, esa línea se desplazó, y lo que antes era sentido común empezó a verse como amenaza. En una casa, de noche, alguien levanta una tabla del suelo. Debajo, un pequeño saco de grano. No es mucho. No alcanza para semanas, quizás ni para días. Pero representa algo más importante que la cantidad. Representa una decisión. Guardar eso significa elegir a la familia, por encima de las reglas. Y en ese momento, esa elección empieza a tener un peso que antes no tenía. Porque las inspecciones ya no son esporádicas. Se vuelven metódicas, casi inevitables. No buscan solo excedentes, buscan señales. Indicios de que alguien está actuando fuera de lo esperado. Y aquí aparece un cambio que no siempre se menciona con claridad. El problema deja de ser cuánto tienes, y pasa a ser lo que parece que estás haciendo con eso. Durante mucho tiempo, se entendió esta etapa como una intensificación del control estatal, una respuesta a lo que se consideraba incumplimiento. Pero cuando se mira desde dentro, la experiencia se vuelve más ambigua. Porque no todos los que escondían comida lo hacían por oposición. Muchos lo hacían porque no veían otra opción. Y sin embargo, la reacción era la misma. Es como si el sistema hubiera empezado a interpretar las acciones sin considerar las intenciones. Y eso cambia todo. Porque cuando lo que haces puede ser leído de una forma que no controlas, cada decisión se vuelve incierta. Hablar se vuelve un riesgo y callar, también. Un vecino puede no decir nada y aún así convertirse en un problema. No necesariamente por traición, sino porque nadie sabe dónde está el límite. Y aquí es donde la tensión deja de ser solo económica y empieza a ser psicológica. La duda se instala. ¿Es seguro confiar? ¿Es seguro guardar? ¿Es seguro parecer tranquilo, cuando en realidad no lo estás? No hay respuestas claras, solo una sensación creciente de que algo se está cerrando, lentamente. Y entonces ocurre algo que, desde fuera, puede parecer una consecuencia lógica, pero desde dentro, se siente distinto. Aparecen listas. Registros de quienes no cumplen,
de quienes no entregan lo suficiente, de quienes destacan por razones que no siempre son evidentes. En teoría, estas listas buscan organizar, identificar, corregir, pero en la práctica generan otra cosa. Exposición. Porque una vez que estás en esa lista, ya no eres solo un campesino. Eres un caso. El margen de error desaparece. Las decisiones dejan de ser reversibles. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un tono más inquietante. Porque hasta ahora, todavía había espacio para pensar que todo podía ajustarse, corregirse, detenerse. Pero cuando las personas empiezan a ser clasificadas, ya no se trata solo de resolver un problema. Se trata de identificar a quienes forman parte del problema. Y eso introduce una lógica distinta. Más rígida, más difícil de cuestionar y más fácil de aplicar, incluso cuando no encaja del todo con la realidad. Y con este cambio, algo se pierde. La posibilidad de ser interpretado con matices. Cuando todo se reduce a categorías, las historias individuales dejan de importar. Pero hay un detalle que empieza a incomodar aún más. No todos los que están en esas listas entienden por qué están ahí. Y cuando no entiendes la razón de una consecuencia, no puedes corregir la causa. Entonces, ¿qué haces? ¿Obedeces más, esperando que sea suficiente? ¿O decides que, haga lo que hagas, el resultado ya no depende de ti? Porque si ese es el caso, entonces tal vez el problema ya no es solo lo que está pasando afuera, sino lo que empieza a cambiar dentro de las personas. Y si la confianza, la lógica y la previsión dejan de funcionar, ¿qué queda realmente para tomar decisiones? Al principio, la idea era simple: si las cosas empeoran, siempre puedes irte. Buscar otro lugar, otra oportunidad, otra forma de empezar. Esa posibilidad, aunque lejana, sostenía algo invisible, la sensación de que todavía había margen. Pero en algún punto, eso también cambió. En una estación de tren, un grupo de personas espera. No llevan mucho, apenas lo que pueden cargar. No están huyendo de una guerra visible, ni de un desastre inmediato. Están huyendo de algo más difícil de explicar, una sensación de que quedarse ya no es viable. El tren llega, pero no es para ellos. Los controles aparecen sin previo aviso claro. Revisiones, permisos, restricciones que antes no estaban o que no se aplicaban así. Y de pronto, moverse deja de ser una decisión personal y se convierte en algo que necesita autorización. Y aquí es donde la historia da otro giro. Durante mucho tiempo, se explicó este momento como una medida para mantener el orden, evitar el caos, asegurar que el sistema no colapsará bajo la presión. Y en teoría, esa lógica tiene sentido. Pero cuando se mira desde dentro, se siente diferente. Porque ya no se trata solo de organizar, se trata de limitar. Las fronteras internas comienzan a endurecerse. Salir de ciertas regiones, especialmente de la Ucrania soviética, se vuelve cada vez más difícil. No necesariamente imposible, pero sí impredecible. Y cuando algo depende de factores que no controlas, deja de ser una opción real. Es como estar en una habitación, donde la puerta sigue ahí, pero ya no sabes si se abrirá. Y eso cambia la forma en que se vive todo lo demás. Porque si no puedes irte, entonces tienes que quedarte con lo que hay. Y lo que hay, sigue disminuyendo. Aquí aparece una contradicción que empieza a incomodar. Desde fuera, podría parecer que el problema era local, que moverse permitiría aliviar la situación. Pero desde dentro, esa posibilidad se reduce justo cuando más se necesita. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Es una medida temporal, mal calculada? ¿O es parte de una lógica más amplia, que no todos alcanzan a ver? No hay una respuesta clara en ese momento. Y ese es el problema. Porque las personas siguen tomando decisiones sin saber si esas decisiones tienen algún efecto real. Intentar salir, puedes ponerte. Quedarte, también. Y en medio de esa incertidumbre, algo empieza a cambiar en la percepción del futuro. Antes, había una idea de que esto pasaría. Que en algún punto, las cosas volverían a una cierta normalidad. Pero cuando las opciones se reducen, esa idea empieza a perder fuerza. Ya no se trata de resistir hasta que mejore, sino de resistir sin saber si mejorará.
Y eso introduce una presión distinta. Más silenciosa, más constante, más difícil de compartir. Porque incluso hablar de irse empieza a sentirse arriesgado. No solo por lo que implica, sino por lo que puede interpretarse, tornándose en una historia mucho más compleja. Porque las decisiones que vienen desde arriba, desde figuras como Joseph Stalin, no se experimentan como órdenes directas en cada momento. Se experimentan como límites, como condiciones que aparecen, sin explicación completa, pero con consecuencias muy reales. Y eso crea una distancia extraña entre quienes deciden y quienes viven esas decisiones. Porque en esa distancia se pierde algo importante. El contexto. Nadie en esa estación entiende completamente por qué no puede subir a ese tren. Puede imaginar razones, puede escuchar rumores, pero no tiene certeza. Y cuando no tienes certeza, tomas decisiones basadas en lo que crees que está pasando, no en lo que realmente está pasando. Eso puede cambiarlo todo. Porque si decides quedarte pensando que es lo más seguro, pero en realidad no lo es, ¿en qué momento esa decisión deja de ser protección y se convierte en una trampa? ¿Y si salir ya no es una opción clara? Entonces la pregunta ya no es cómo escapar, sino cuánto tiempo se puede permanecer antes de que quedarse deje de ser viable. Al principio, todavía se podía disimular, ajustar, repartir, aguantar un poco más. Pero llega un momento en que el cuerpo ya no acompaña, y lo que antes era una preocupación silenciosa empieza a hacerse visible, imposible de ignorar. En una casa, alguien intenta levantarse, y no puede. No por una enfermedad clara, no por una herida, sino por falta de fuerza. Algo tan básico como moverse empieza a requerir un esfuerzo que ya no está disponible. Y ahí, la situación cambia de forma irreversible. Porque el hambre deja de ser una posibilidad y se convierte en una presencia constante. Ya no se trata solo de lo que se siente, empieza a verse. En los cuerpos que ya no responden igual. En manos que tiemblan al sostener cosas simples, en pasos que se vuelven más cortos, más lentos, más pesados. En rostros que cambian sin que nadie lo note del todo al principio. Hasta que un día, ya no se parecen a como eran. En miradas que empiezan a quedarse fijas, no por atención, sino por falta de fuerza para apartarlas. Y en personas que se detienen, en mitad de una tarea, en mitad de un camino, y simplemente, ya no continúan. Al principio, alguien intenta ayudarlas. Después, alguien observa. Y con el tiempo, nadie se detiene. No por indiferencia, sino porque ya no queda margen para hacerlo. Las casas empiezan a cambiar también. No por lo que tienen, sino por lo que falta. Espacios que antes estaban ocupados, ahora permanecen en silencio. Lugares en la mesa que ya no se usan, pero que nadie retira. Y afuera, en los caminos, en las entradas, en los bordes de las aldeas. Empiezan a aparecer escenas que antes no formaban parte de lo cotidiano. Cosas que nadie describe en voz alta, pero que todos aprenden a reconocer. El hambre deja de ser una experiencia individual, se vuelve un entorno. Algo que está en todas partes, incluso cuando nadie lo menciona. Y cuando una realidad así se instala, deja de ser fácil entender cómo se llegó a ese punto. Durante mucho tiempo, se explicó este punto como la consecuencia inevitable de decisiones previas, una cadena de errores, presiones y condiciones que terminaron acumulándose. Pero cuando se observa desde dentro, hay algo más difícil de encajar. El ritmo. No fue un colapso inmediato, fue progresivo. Lo suficiente lento como para adaptarse, pero lo suficientemente constante como para no poder revertirse. Es como si cada día quitara un poco más, sin permitir recuperar lo perdido. Y en ese proceso, algo cambia en las personas. Las prioridades se reducen. Ya no se trata de planificar, ni de entender. Se trata de resolver el día, el momento, la próxima hora. Buscar comida deja de ser una tarea cotidiana y se convierte en el centro de todo. Y aquí aparece una de las transformaciones más difíciles de aceptar. Las decisiones empiezan a moverse en un terreno distinto. No porque las personas cambien, sino porque el contexto ya no permite las mismas elecciones. Compartir se vuelve complicado. Negarse a compartir, también. Porque cada acción tiene un costo inmediato. En ese punto,
la línea entre lo correcto y lo necesario empieza a desdibujarse. Durante mucho tiempo, estas historias se contaron en cifras, millones afectados, regiones enteras impactadas. Pero hay un detalle que esas cifras no capturan del todo: la experiencia individual. Cada familia, cada persona, enfrentando decisiones que no estaban preparadas para tomar. Porque no se trata solo de escasez, se trata de lo que ocurre cuando la escasez se vuelve permanente. Cuando ya no hay una referencia de antes, ni una certeza de después. Y en medio de eso, aparece otra tensión. No todos reaccionan igual. Algunos intentan mantener rutinas, como si eso pudiera sostener algo de normalidad. Otros se enfocan solo en sobrevivir, dejando de lado todo lo demás. No hay una forma correcta de responder, solo formas distintas de enfrentar lo inevitable. Y aquí es donde surge una pregunta incómoda. Si las condiciones empujan a las personas a tomar decisiones que, en otro contexto, nunca considerarían, ¿hasta qué punto esas decisiones les pertenecen realmente? Porque desde fuera, es fácil juzgar, pero desde dentro, la perspectiva cambia. Lo que parece impensable, empieza a sentirse necesario. Y eso no ocurre de un día para otro. Ocurre poco a poco, casi sin darse cuenta. Como si cada límite cruzado preparara el siguiente. Y en ese proceso, algo más se pierde. La idea de que esto es temporal. Porque cuando el hambre se instala así, ya no se percibe como una fase, sino que se percibe como una condición. Y eso cambia la relación con el tiempo. El futuro deja de ser un espacio abierto, y se convierte en algo difuso, difícil de imaginar. Pero hay un detalle que empieza a inquietar aún más. A pesar de todo esto, las exigencias no desaparecen. Las cuotas, los controles, las estructuras, siguen ahí. Si el problema ya es evidente, ¿por qué el sistema no se detiene? ¿Es incapacidad de ver lo que está pasando? ¿O es una decisión de continuar a pesar de verlo? No hay una respuesta clara en ese momento, y esa falta de claridad es parte de lo que hace todo más difícil. Porque si nadie entiende completamente por qué esto sigue avanzando, entonces, ¿cómo se supone que alguien pueda detenerlo? Y si el hambre ya no es invisible, ¿cuánto falta para que tampoco lo sean sus consecuencias? Al principio, todavía había espacio para dudar, para pensar que quizás era una fase más dura, pero pasajera. Pero llega un punto en que la realidad deja de admitir interpretaciones, y lo que antes podía discutirse, ahora simplemente está ahí. En el camino de una aldea a otra, alguien avanza despacio. No busca trabajo, no busca oportunidades, solo busca algo que comer. Pero el problema ya no es encontrar, es que casi no queda nada que encontrar. El hambre ya no está contenida en casas o familias, empieza a verse en todas partes. Cuerpos debilitados, movimientos lentos, silencios que antes no existían. Y aquí es donde la historia deja de poder explicarse solo como una suma de decisiones mal calibradas. Lo que está ocurriendo es demasiado extendido, demasiado consistente. Durante mucho tiempo, este punto se ha interpretado como el momento en que la crisis se vuelve innegable, incluso para quienes estaban lejos de ella. Pero hay un matiz que cambia cómo se entiende todo esto. Que algo sea visible, no significa que sea comprendido de la misma manera por todos. Desde fuera, empezaban a circular informes, señales, datos fragmentados. Algunas autoridades locales intentaban comunicar lo que estaba ocurriendo, otras lo minimizaban, o simplemente no sabían cómo describirlo. Y en niveles más altos, la información llegaba filtrada. No necesariamente falsa, pero incompleta. Y eso genera una situación difícil de manejar. Cuando las decisiones se toman con información parcial, las respuestas también lo son. Ya no es solo una cadena de decisiones, es una acumulación de efectos, donde cada uno amplifica el siguiente. Y cuando eso ocurre, detenerlo no es solo difícil, puede que ya no sea posible. Pero hay algo que todavía no termina de encajar. Porque si la situación ya es tan evidente, si sus consecuencias ya son imposibles de ignorar, ¿qué explica que el sistema continúe, como si aún hubiera algo que sostener? Y más inquietante aún, si nadie logra detenerlo en este punto, ¿qué viene después, cuando ya no queda casi nada que perder? Al principio, el silencio parecía una consecuencia,
algo que ocurría cuando ya no había fuerzas para hablar. Pero en algún punto, dejó de ser solo eso y empezó a cumplir otra función. En una aldea, alguien intenta contar lo que está pasando. No lo hace en voz alta, lo dice en voz baja, casi como si no quisiera que las palabras salieran del todo. No porque no sean reales, sino porque no está claro qué puede pasar después de decirlas. Y ese detalle cambia todo. Cuando hablar tiene consecuencias inciertas, callar empieza a sentirse más seguro. Aquí es donde la historia toma una dimensión distinta. Durante mucho tiempo, se ha dicho que lo que ocurrió en el Holodomor fue difícil de comunicar en su momento, que la información no circulaba libremente, que había limitaciones, controles, versiones incompletas. Eso es parte de la explicación. Pero desde dentro, la experiencia se siente diferente. No es solo que la información no salga. Es que en muchos casos, deja de generarse con claridad. Porque cuando las personas no saben si pueden hablar, empiezan a ajustar lo que dicen. No necesariamente para mentir, sino para evitar problemas. Y eso introduce una distorsión silenciosa. Los relatos se vuelven más cortos. Los detalles, menos precisos y las conclusiones, más cuidadosas. Es como si la realidad siguiera ocurriendo, pero su descripción empezara a diluirse. Y en ese proceso, algo importante se pierde. La posibilidad de entender lo que está pasando, en su totalidad. Porque si cada persona filtra lo que dice, la imagen completa nunca se forma. Eso no solo afecta a quienes están dentro, también a quienes están fuera. Las autoridades locales informan, pero con matices. Las instancias superiores reciben datos, pero fragmentados. Y el resultado, no es necesariamente falso, es incompleto. Y cuando las decisiones se basan en información incompleta, las consecuencias también lo son. Aquí aparece una tensión que rara vez se aborda desde lo humano. Porque no se trata solo de censura, se trata de adaptación. Las personas ajustándose a un entorno donde no todo puede decirse, donde no todo puede nombrarse, donde incluso entender lo que ocurre puede volverse confuso. Y eso tiene un efecto profundo. La realidad empieza a sentirse difusa. No porque no exista, sino porque no puede ser compartida plenamente. Y cuando no puedes compartir lo que estás viviendo, también se vuelve más difícil procesarlo. La historia se vuelve más inquietante. Porque hasta ahora, el problema parecía estar en las decisiones, en las políticas, en las condiciones externas. Pero en este punto, algo cambia dentro de las personas. Empiezan a dudar de lo que pueden decir, y en algunos casos, de lo que pueden pensar. No porque no tengan ideas, sino porque no saben cuáles son seguras. Y eso introduce una forma distinta de presión. Más interna, más silenciosa y más difícil de identificar. Porque no deja marcas visibles, pero afecta cada decisión. Y en ese contexto, ocurre algo que cambia el equilibrio de todo. Lo que no se dice, empieza a tener tanto peso como lo que sí. Los rumores circulan, pero no se confirman. Las sospechas aparecen, pero no se resuelven. Y así, la incertidumbre crece, no solo por lo que falta, sino por lo que no puede aclararse. Y con eso en mente, lo que parecía una crisis material empieza a verse distinto. Porque no es solo falta de alimentos, es falta de claridad. Y cuando ambas cosas ocurren al mismo tiempo, la capacidad de reaccionar se reduce aún más. Pero hay una pregunta que empieza a emerger con más fuerza. Si el silencio ya forma parte de cómo funciona todo, ¿cómo se puede identificar el momento en que algo está fallando? Porque si las señales no se dicen, si las advertencias no llegan completas, ¿quién tiene la información suficiente para cambiar el rumbo? Pero hay algo que incomoda aún más. Si la realidad se está viviendo, pero no se está comunicando del todo, ¿cuánto de lo que ocurrió quedó fuera de lo que después se intentó entender? Al principio, todavía existía la idea de que había decisiones mejores que otras, formas de actuar que podían marcar la diferencia. Pero en algún punto, esa referencia empezó a desaparecer y lo que antes era una elección, se convirtió en una reacción. En una casa, una madre mira lo poco que queda sobre la mesa. No es suficiente para todos, y lo sabe. No hay cálculo posible que cambie eso.
Solo queda decidir cómo repartir lo insuficiente y aceptar que cualquier decisión tendrá un costo. Y ahí, la lógica cambia. Porque ya no se trata de hacer lo correcto, se trata de hacer lo posible. Durante mucho tiempo, las historias sobre este periodo se han contado desde fuera, tratando de entender qué decisiones llevaron a ciertas consecuencias. Pero cuando se observa desde dentro, aparece algo más difícil de procesar. La ausencia de opciones reales. No es que las personas eligieran mal, es que el margen de elección se había reducido a algo casi simbólico. Y eso transforma completamente la manera en que se viven las decisiones. Elegir a quién alimentar primero, decidir si moverse o quedarse. Intentar cumplir con lo que se exige, o proteger lo poco que queda. Cada una de esas decisiones parece individual, pero en realidad, está condicionada por un contexto que ya no deja espacio para resultados distintos. Es como intentar resolver un problema, donde todas las respuestas llevan al mismo lugar. Desde fuera, todavía puede parecer que hay responsabilidad individual, que ciertas decisiones pudieron cambiar algo. Pero desde dentro, esa idea empieza a perder sentido. No porque las personas no quisieran hacerlo mejor, sino porque ya no estaba claro que era lo mejor. Y en ese punto, algo más se rompe. La relación con uno mismo. Porque cuando haces todo lo que puedes, y aún así no es suficiente, empieza a aparecer una duda difícil de sostener. ¿Podría haber hecho algo distinto? No hay una respuesta clara. Y esa falta de claridad permanece. Algunos siguen intentando mantener una estructura, una rutina mínima, una forma de sostener cierta normalidad. Otros dejan de hacerlo, no por falta de voluntad, sino porque ya no ven una diferencia real. No es resignación, al menos no al principio. Es adaptación a un entorno donde el esfuerzo no siempre se traduce en resultados. Y eso cambia la percepción del control. Porque si lo que haces ya no modifica lo que ocurre, ¿qué papel te queda dentro de la situación? Y aquí aparece una de las transformaciones más profundas. Las decisiones dejan de proyectarse hacia el futuro y se concentran en el presente inmediato. El próximo momento. La próxima comida, si es que existe. Y en ese proceso, el tiempo mismo se fragmenta. El pasado deja de ser referencia, el futuro deja de ser expectativa. Solo queda lo inmediato. Pero hay un detalle que vuelve todo aún más complejo. A pesar de que las decisiones individuales parecen no cambiar el resultado, el sistema en su conjunto sigue reaccionando a ellas. Las conductas se interpretan, las acciones se clasifican, las respuestas continúan. Y eso introduce una contradicción difícil de sostener. ¿Por qué aunque las personas sientan que ya no tienen control, siguen siendo evaluadas como si lo tuvieran? Y con eso en mente, la historia empieza a adquirir otra dimensión. No se trata solo de lo que ocurrió, sino de cómo se juzgó lo ocurrido, incluso mientras estaba pasando. Y ahí surge una pregunta que no es fácil de responder. Si las condiciones eliminan las opciones reales, ¿cómo se mide la responsabilidad? Porque si nadie tenía una salida clara, si cada decisión estaba limitada desde el inicio, ¿en qué momento deja de ser una cuestión de elección y pasa a ser una cuestión de circunstancia? Y más inquietante aún, si no había una forma correcta de actuar. ¿Qué significaba, entonces, sobrevivir en medio de todo eso? No había una forma correcta de actuar, y aún así, algunas personas sobrevivieron. Y esa idea, que desde fuera podría parecer un alivio, desde dentro empezaba a sentirse incómoda. En una casa, alguien sigue ahí, respirando, moviéndose, respondiendo al día siguiente. Pero a su alrededor hay espacios vacíos que antes no estaban. No hace falta contarlos para entenderlo. Se sienten. Y entonces aparece algo que no siempre se menciona. Sobrevivir no cerraba nada. Durante mucho tiempo se ha pensado en el Holodomor en términos de pérdida, de cifras, de consecuencias visibles. Pero hay una capa más difícil de ver, la que queda en quienes continúan. Porque si antes ya no había decisiones correctas, entonces la supervivencia no puede explicarse solo como una buena decisión. Y con eso en mente, todo empieza a verse distinto. Algunos sobrevivieron porque encontraron algo en el momento justo. Otros, porque tomaron una decisión que, en otro contexto, habría sido impensable.
Y muchos, simplemente porque estaban en un lugar diferente, o porque una variable cambió en el momento preciso. No hay una única explicación. Y eso incomoda. Porque rompe la idea de que el resultado depende completamente de lo que uno hace. Es como si la línea entre resistir y no lograrlo fuera más delgada de lo que queremos aceptar. Si las condiciones eran tan limitadas, ¿cuánto de lo que ocurrió dependía realmente de las personas? Porque si sobrevivir no siempre fue una elección, entonces tampoco lo fue todo lo demás. Y en ese punto, algo empieza a cambiar en la forma de entenderse a uno mismo. No de inmediato, no de forma evidente. Pero poco a poco. Las decisiones que se tomaron no desaparecen cuando la situación cambia. Se quedan como preguntas abiertas. ¿Fue suficiente lo que hice? ¿Podría haber hecho algo distinto? No hay respuestas claras. Y esa falta de respuesta se convierte en parte de la experiencia. Algunos intentan no pensarlo, seguir adelante, reconstruir, enfocarse en lo que queda. Otros no pueden evitar volver a esos momentos, una y otra vez, no para entenderlos, sino porque no terminan de encajar. Y aquí es donde la historia deja de ser solo histórica y se vuelve profundamente humana. Porque no se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que eso hace con quienes lo vivieron. La relación con los demás cambia. La forma de confiar, de compartir, incluso de recordar. No porque las personas quieran cambiar, sino porque la experiencia ya lo hizo. Y en ese proceso, aparece algo más. El silencio, pero distinto al de antes. Ya no es solo una respuesta al miedo, es una forma de sostener lo que no se puede explicar del todo. Porque hay cosas que, incluso cuando todo termina, no encuentran un lugar claro en las palabras. Y eso deja una sensación persistente. Como si la historia tuviera un cierre, pero la experiencia no. Y con esto en mente, lo anterior empieza a verse de otra manera. Si no había decisiones correctas, si el control era limitado, si las consecuencias no siempre correspondían a las acciones. Entonces, ¿qué significa realmente haber sobrevivido? ¿Es el final de la historia, o el inicio de algo que todavía no se termina de entender? No termina con una escena clara, ni con una explicación definitiva. Termina como terminan algunas experiencias difíciles de procesar, con la sensación de que algo sigue ahí, incluso cuando todo parece haber vuelto a su lugar. En una aldea, el tiempo avanza. Las estaciones cambian, la tierra vuelve a dar algo, las rutinas regresan, al menos en apariencia. Desde fuera, podría parecer que la historia encontró su cierre. Pero desde dentro, no es tan simple. Porque lo que ocurrió no se queda en el momento en que ocurrió. Se desplaza, se transforma, se integra en la forma en que las personas entienden el mundo después. Y aquí es donde el Holodomor deja de ser solo un evento y empieza a sentirse como algo más amplio. No solo por lo que pasó, sino por cómo cambió la manera de percibir decisiones, riesgos y consecuencias. Durante mucho tiempo, se ha intentado explicar lo ocurrido desde distintas perspectivas, políticas, económicas, históricas. Y cada una aporta algo. Pero hay una capa que no siempre se puede ordenar del todo. La experiencia humana. Porque si algo dejó esta historia, no fue solo una serie de hechos, fue una forma distinta de enfrentarse a la incertidumbre. Una forma en la que las reglas pueden cambiar sin aviso. En la que las decisiones no siempre tienen resultados previsibles. En la que hacer lo correcto no garantiza nada. Y eso no queda en el pasado de forma limpia. Se queda como una referencia silenciosa. No necesariamente consciente, pero presente. En la forma en que se interpreta la autoridad. En cómo se responde ante la escasez. En lo que se decide compartir y en lo que se prefiere guardar. Porque cuando una experiencia así ocurre, no solo cambia lo que pasó. Cambia cómo se entiende lo que puede pasar. Y con esto en mente, algo empieza a tomar forma. Quizás la parte más difícil de esta historia no es lo que ocurrió, sino cómo se intentó comprender después. Porque al mirar hacia atrás, hay una tentación constante. Ordenarlo todo, encontrar una lógica clara, asignar causas, consecuencias, responsabilidades. Y eso es necesario, hasta cierto punto. Pero también tiene un límite. Porque lo que hoy parece evidente,
no lo era en ese momento. Las decisiones no se tomaron con la claridad que ahora tenemos. Las consecuencias no eran visibles desde el inicio. Y si se pierde esa diferencia, se pierde algo importante. La posibilidad de entender cómo personas comunes, en condiciones extremas, llegaron a situaciones que nunca habrían imaginado. Y eso no es solo historia. Es una advertencia, aunque no se presente como tal. No en el sentido de que todo se repita igual, sino en la lógica que puede aparecer cuando las condiciones se alinean. Cuando la información es incompleta, cuando las decisiones se toman a distancia, cuando las consecuencias no se perciben a tiempo. No es tan lejano como parece. No necesariamente en forma, pero sí en estructura. Y ahí es donde esta historia deja de ser ajena. Porque no se trata solo de entender lo que pasó en ese lugar, en ese tiempo. Se trata de reconocer algo más incómodo. Que muchas de las decisiones, dudas y reacciones que aparecieron entonces no eran excepcionales. Eran humanas. Porque ya no es una historia sobre ellos, sino sobre lo que cualquier persona podría enfrentar sin darse cuenta de que ya está dentro. Y quizás esa es la parte más difícil de aceptar. No que ocurrió, sino que pudo ocurrir así. Sin un momento claro en que todo empezó, sin una señal evidente de que ya no había vuelta atrás. Solo pequeñas decisiones, interpretaciones incompletas y una realidad que se fue cerrando, poco a poco. Hasta que ya no hubo espacio para elegir. Y entonces, la historia termina, pero la pregunta queda. No como una duda que se responde, sino como algo que permanece. Si estuvieras en ese lugar, en ese momento, con esa información, con esas presiones, ¿habrías visto lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde? ¿O habrías hecho exactamente lo mismo, sin saber a dónde llevaba?